Hola, bienvenidos al primer capítulo de nuestra nueva serie Un año con la pandemia de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto. Soy Beatriz Colmenares y hoy nos concentraremos en un municipio en particular, San Pedro Zacatepeques, en Guatemala, donde se registró el primer caso de coronavirus en el país el 13 de marzo de 2020. Me acompañan los dos reporteros de Ojo con mi Pisto, Isaías Morales, integrante del equipo desde enero de 2017, y Carmen Maldonado Valle, quien colabora con nosotros desde febrero de 2021. El primer caso documentado de coronavirus fue de un joven de 27 años, integrante de una familia proveniente de este municipio que había viajado a España. De ellos, de la familia que viajó, 3 resultaron contagiados. Y falleció el abuelo, de 85 años, la primera fatalidad por la COVID-19. La vida en San Pedro Zacatepeques cambió de inmediato. Definitivamente cambió en muchos aspectos, sobre todo en la economía. Definitivamente aquí hacen ropa y mucha gente no tuvo trabajo. Lo otro que pasó es que afectó psicológicamente también a las personas. Todos andaban muy nerviosos, inquietos, discriminando a medio mundo. Se dieron conflictos sociales. Se sanitizó el mercado, aparte de los controles de gel y mascarillas, los horarios restringidos, el distanciamiento social. O sea, nosotros empezamos a tomar las medidas. Pareciera que hasta después el gobierno empezó a tomar las medidas. Ellos se reunieron y todo. Las medidas que nosotros tomamos fueron las que al final se tomaron. Más que todo el miedo las hizo tomar las medidas. Acabamos de escuchar declaraciones de Noé Boror, el alcalde de San Pedro Zacatepeques y protagonista también de una de las notas que hemos publicado con respecto de lo que ha ocurrido en este municipio en el año 2020. De hecho, el 23 de marzo del 2020 publicamos la nota El alcalde que volvió a ser médico para prevenir a sus vecinos de la COVID-19. Isaías, ¿qué recuerdas de esa nota? De esa historia recuerdo al alcalde que se enfocó no solo en el alcalde, sino también en el municipio y la manera en cómo estaban librando la pandemia después de distintos acontecimientos, como el caso de el fallecimiento del señor de 85 años, una reunión que tuvo con propietarios de maquilas del sector, todo el pánico que se había desatado en San Pedro Zacatepeques, y también contar un poco de dónde provenía él, porque me llamaba la atención que él era médico y que no había ejercido durante algún tiempo por buscar precisamente la silla, el despacho edil en San Pedro Zacatepeques. Pero me fue muy difícil encontrar una entrevista con él porque no se mantenía en su oficina. Realmente es un alcalde que se ha mantenido pues atendiendo las necesidades y como muy difícil encontrar algún acercamiento desde como algunos alcaldes o algunos funcionarios que pues prefieren dirigir sus funciones desde una oficina. En el caso de él, pues es alguien que se mantiene constantemente afuera y que mantiene como este tipo de contacto con la gente. Entonces, es una de las cosas que encontré en esa nota. San Pedro Zacatepeques es un municipio de 37.9 kilómetros cuadrados y 54.623 habitantes. Pero Carmen, ¿qué datos adicionales nos puedes proporcionar sobre este territorio? San Pedro Zacatepeques es un municipio con mayoría indígena, entonces su economía es sobre todo agrícola. De hecho, lo que más cultivan es frijol y maíz. Y también algo que me parece muy curioso es que la siembra de flores es otro motor económico importante. De hecho, después de que leí este dato, tuve que hacer un mandado en el mercado de flores, y cuando uno pregunta en estos puestos es bastante común que a la gente le digan, bueno, es que estas flores vienen de San Pedro Zacatepeques y esta otra viene de tal caserío de San Pedro Zacatepeques. Entonces es algo que, realmente es importante para la economía del sector. Otra cosa que es muy importante del municipio es que hasta el 13 de marzo, que era cuando se cumplía un año desde la llegada de la pandemia, tenían 687 casos acumulados de COVID y 22 muertes. Entonces la gente sí sigue un poco asustada por el tema, pero ahí van. También creo que es importante recordar que es una zona de maquilas. Tú de alguna manera ya hiciste referencia a esto, Isaías, en tu intervención anterior, pero ¿qué nos puedes ampliar? Sí, la Asociación Guatemalteca de Exportadores ubica a este municipio junto a otros del departamento de Guatemala, como San Miguel Petapa, como un sector que produce mucho esta industria, ¿no? Los textiles y todo eso. Entonces es una región que sí produce bastante, muy maquilera en ese sentido,
Por esa razón, también en el contexto en el que se dio el contagio del propietario de la maquila, es que tomaron muchas medidas drásticas en su momento y que también paralizó de cierto modo la economía, y tuvieron que dialogar entre las autoridades locales y los empresarios para evitar que se propagara el virus en su momento, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia. Un año después del 13 de marzo de 2020, Ojo con mi Pisto regresó a este lugar y Carmen Maldonado publicó una nota al respecto titulada San Pedro Zacatepeques, la zona cero del coronavirus en Guatemala. ¿Qué podemos destacar de esta nota? Algo que me parece importante de esta nota es que al hablar con el alcalde uno se da cuenta de que el 13 de abril fue cuando nos pusieron a todos las mascarillas. Pero para ese entonces San Pedro Zacatepeques ya llevaba un mes con mascarillas porque como allí era donde había llegado el primer contagiado, pues habían tomado todas las precauciones necesarias desde antes. Además, hablando con enfermeras y doctores del lugar, coincidían en que iban aprendiendo con cada paciente cuáles eran los nuevos síntomas, porque tenían una especie de cuadro donde iban tachando qué síntomas se suponía que debía tener alguien con COVID, pero luego llegaba una persona que presentaba insomnio, por ejemplo, o que presentaba dolor en las articulaciones o cualquier síntoma atípico que ellos lo iban agregando a su lista porque era algo que no habían tomado en cuenta antes. También me llama la atención que esa no fue la única profesión que cambió, sino también en el ámbito de la educación, sobre todo en las escuelas públicas. Uno habla con las maestras y lo que más les costó no fue precisamente adaptarse a dar clases en línea, sino pensar en qué hacían sus alumnos, porque antes de la pandemia todos los días se les daba a los niños una refacción y les daban un vaso de atol y algo sencillo como un sándwich o algo así. Pero cuando todo el mundo se tenía que ir a sus casas, ellas pensaban en, bueno, ¿y ahora qué van a hacer los niños que venían para acá solo para comer? Y allí fue cuando se comenzaron a organizar las organizaciones de padres de familia, que eran las que le llevaban a las familias de los niños algunas bolsas con víveres, pero ellas pensaban, bueno, ¿esa bolsa para cuánto tiempo les va a alcanzar? ¿O qué es lo que van a hacer? Entonces siempre se ponían a pensar en esas situaciones de los niños que no tenían tantos medios. Esto también les afectó un poco en cuanto a no todos los niños tenían un teléfono inteligente en casa, no todos tenían una computadora, entonces lo que hacían era que mandaban a llamar a sus papás, los papás llegaban por unas hojas, entonces un juego tenía la explicación y el otro tenía las actividades que el niño debía resolver. Pero el niño se estaba perdiendo de todas las explicaciones que debía llevar al principio. Entonces, básicamente fue un año bastante atípico en San Pedro Zacatepeques porque no estaban preparados ni tecnológicamente ni económicamente para algo así. Escuchamos más voces de personas de este municipio que hacen referencia a lo ocurrido en el lugar y vamos a oír a una enfermera. Aumentó un poco más el trabajo por la razón de que en los centros nacionales pues no estaban recibiendo pacientes, ¿verdad? Ya sea como consulta externa o interna o dígase a procedimientos de cirugía, ¿verdad? Las personas ocurrían a un centro privado por esas razones que no había un nacional, una asistencia como la de anteriormente, antes de que llegara la pandemia. Entonces, el trabajo ahí en el sanatorio pues aumentó un poco más, ya que las personas, aunque no tuvieran recursos suficientes, pues por la necesidad de mejorar su salud, pues llegaban al sanatorio y hubieron mucho más consultas de lo que veíamos años atrás y mucho más procedimientos, ya sea cesáreas o cualquier otro procedimiento. Entonces sí nos aumentó un poquito más, no disminuyó el trabajo. Del 13 de marzo a la fecha, el coronavirus se extendió por toda la República y en San Pedro Zacatepeques el semáforo casi siempre ha estado en rojo. Sí, en ese caso San Pedro Zacatepeques ha tenido la dificultad de cambiar de color, es decir, de ya sea hacer más pruebas, bajar el porcentaje de positividad, que son las pruebas positivas, que dan como resultado pacientes positivos. Se le ha complicado en ese sentido y junto a muy pocos municipios en el país se han mantenido en ese color. Como pueden ver, desde más o menos finales de julio que se instaló el semáforo epidemiológico hasta principios de marzo, la mayoría de ocasiones ha estado en color rojo, salvo 2 ocasiones donde pasaron a naranja y una vez en amarillo, pero de inmediato vuelve a esta alerta máxima, que es la que restringe de algún modo ciertas aglomeraciones, ciertas medidas que
evitan cualquier tipo de contacto. Un año después, como todo el país, el municipio aún vive con el coronavirus y enfrenta las consecuencias que ha dejado la pandemia. Una de las consecuencias más grandes que ha dejado la pandemia al municipio, uno pensaría que igual serían las muertes o los enfermos, pero en realidad ha sido la discriminación. Al principio era más fuerte porque, según contaba el alcalde, si veían a alguien con el más mínimo síntoma, no le vendían tortillas o no le vendían en la tienda o no lo dejaban salir. O incluso a veces le dejaban notas en la casa como de, mire, a usted no lo queremos aquí. Y eso pues poco a poco se ha ido reduciendo, pero de todos modos la gente todavía le tiene un poco de miedo a la enfermedad y piensa que solo con el hecho de ver o tratar con alguien que tiene COVID, inmediatamente ya se contagiaron. Entonces, me parece a mí que esa es una de las consecuencias más grandes que ha dejado la pandemia en San Pedro Zacatepeques. Gracias por habernos acompañado en este primer episodio de Un año con la pandemia, de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto. En el próximo nos trasladaremos al municipio donde se registró el primer caso comunitario en abril de 2020. Nos referimos a Patzún, en Chimaltenango. Hasta entonces.